El versículo de memoria dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 16 y 17. Como introducción, veremos el tema de la guerra y la paz. Las guerras humanas han existido en la humanidad desde la caída en el pecado. Incluso todas las religiones, filosofías, creencias, la literatura y la historia, el evolucionismo, el marxismo y el nazismo perciben y describen la vida como una lucha, como un conflicto. Pero la lucha del cristiano, según Pablo lo explica en Efesios 6, 11 y 12, no es contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Por tanto, es una batalla espiritual que tiene repercusiones cruciales y directas en nuestra vida. Participamos directamente en esta guerra y debemos elegir un bando. No se trata de una guerra entre superpotencias humanas que están peleando y somos víctimas colaterales inocentes, enredados o atrapados en esta batalla en contra de nuestra voluntad. La teología cristiana en general ha pasado por alto el tema del conflicto cósmico o gran conflicto. Pero Elena de White y los adventistas del séptimo día tienen la doctrina del gran conflicto como una doctrina general que integra todas las demás doctrinas, no solo de manera sistemática, sino también histórica. Para los adventistas del séptimo día, el gran conflicto es el concepto central que le da coherencia a todos los temas bíblicos. Trae una armonía renovada a todas las verdades bíblicas. Haciendo un apretado resumen de la creencia número 8 del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, diremos que, primero, existe una batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, que misteriosamente se originó en el ambiente perfecto del cielo, con la rebelión del Lucifer, el hijo de la mañana, el querubín cubridor que residía en la misma presencia de Dios, quien a pesar de su exaltada posición, codició la igualdad con Dios mismo. Al procurar alcanzar la autoridad de Dios, no su carácter, que es amor, dio el primer paso en su proceso de transformarse en Satanás, el adversario, arrastrando con él a la tercera parte de los ángeles. Segundo, la raza humana se vio involucrada en la rebelión cuando cayeron Adán y Eva en las mentiras satánicas en el Edén, ambicionando ser iguales a Dios y comiendo del fruto prohibido. De esta manera, Satanás ingeniosamente les arrebató su dominio sobre el planeta Tierra, llegó a ser el príncipe de este mundo y amenazó
así la paz de todo el universo desde su nuevo centro de operaciones, la Tierra. Tercero, los efectos sobre la raza humana, al entrar en esta guerra contra Dios, pronto se hicieron evidentes, al distorsionarse la imagen de Dios en la humanidad, desde el fratricidio de Abel hasta la maldad generalizada que llevó al diluvio universal. La Tierra se transformó en el escenario donde se desarrolla este dramático conflicto entre el bien y el mal, y hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, como dice 1 Corintios 4:9. Cuarto, el tema central en esta lucha de vida o muerte es, primero, el gobierno y la ley de Dios. La ilegalidad brota del rechazo de Dios y de su gobierno. Segundo, la obediencia y la entrega de la voluntad de Dios. Tercero, la aceptación de Cristo como nuestro único Salvador. Y cuarto, el rechazo de las Escrituras como revelación divina. En nuestra era de iniquidad, los conceptos absolutos han sido neutralizados. La deshonestidad recibe alabanzas. La prevaricación es un estilo de vida. Se exalta el adulterio y los acuerdos, tanto internacionales como personales, son pisoteados. Sin embargo, la visión abarcante del gran conflicto nos revela la importancia de la expiación que obró nuestro Salvador en la cruz, la cual está llevando a su fin esta controversia universal. Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 625 y 626, escribe estas conmovedoras palabras. Siento una intensa preocupación por quienes voluntariamente se apartaron de la luz, del conocimiento y de la ley de Dios. Del mismo modo que Adán y Eva creyeron en la mentira de Satanás, seréis como dioses, así también estas almas abrigan la esperanza de conquistar una posición de privilegio y alcanzar las alturas por la desobediencia. Estoy tan ansiosa que, mientras otros duermen, paso horas en oración para que Dios se manifieste poderosamente, a fin de romper este hechizo fatal que cautiva a las mentes humanas y las conduzca con sencillez a los pies de la cruz del Calvario. Solo me apacigua el pensamiento de que estas almas han sido compradas por la sangre del Señor Jesús. Contemplemos a los que desprecian el Espíritu de gracia y temblemos por ellos. Daríamos hasta nuestras posesiones materiales a fin de salvar un alma, pero no podemos hacer esto, porque aunque ofreciéramos nuestra vida misma para salvar un alma, y este sacrificio tan grande aún sería en vano. El mayor sacrificio se realizó ya en la vida, la misión y la muerte de Jesucristo. Oh, si la mente humana considerase la grandeza de este sacrificio, entonces podría comprender la grandeza de la salvación. El primer punto que vamos a tratar es un ejército unificado. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cantares 6:4, al comparar a Jerusalén, dice que es
imponente como ejércitos en orden, lo cual nos hace comprender que cuando Pablo habla del ejército de Dios, no pretende representar a un guerrero solitario, sino pinta ante nuestros ojos el glorioso ejército de valientes soldados equipados para su misión. Pero ¿cuál es la misión de este ejército? Es proclamar un mensaje de Dios que trae paz al universo, a la gente en la tierra, paz entre las naciones, paz en las comunidades, paz en las familias, paz entre las generaciones y clases. Pero esta paz no es una paz lograda por compromisos, pactos o acuerdos, tampoco por el sincretismo, que es la unión de diversas creencias, en la que todas las partes en conflicto se aseguran la aceptación de un fragmento de su propia cosmovisión, valores o proyectos. Más bien se trata de la paz que Dios trajo al revelar su amor y justicia en la cruz, y así ganar la batalla contra sus acusadores y enemigos. Es este logro de Jesús en la cruz lo que produce paz en los seres humanos y Dios, entre la gente y el universo entero. La historia de las naciones y de las religiones, de la cultura, de la filosofía, de la psicología y de la ciencia ha demostrado que no hay otro camino para alcanzar la paz. Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El segundo punto de la lección es la armadura del cristiano. Un ejército debe estar debidamente pertrechado antes de salir al campo de batalla. Y como el cristiano debe enfrentarse a una guerra espiritual dirigida por el diablo, debe tener también la armadura espiritual. De lo contrario, será inevitablemente derrotado. El cristiano es vulnerable en muchos puntos y debido a la variedad de enemigos que deben ser enfrentados y a las muchas debilidades de la carne, únicamente será suficiente la armadura completa. Debe haber una estrecha cooperación de lo humano con lo divino, por lo cual deben ser utilizados al máximo las facultades y los dones recibidos de Dios. El orden en que aparecen las partes de la armadura es probablemente el mismo orden que seguía un soldado romano cuando se la ponía. Por lo tanto, existe una secuencia lógica de las ideas. En primer lugar, se describe el cinto que ceñía al soldado por la cintura y mantenía unidas todas las partes de la armadura, que de otro modo le habrían estorbado los movimientos. El cinto es el símbolo de la verdad, que es la verdad de Dios abrigada en el corazón, que se ha arraigado y mueve la vida, que según Efesios 5:9 es un fruto del Espíritu. La hipocresía de los fariseos fue lo que motivó la condenación que Jesús pronunció sobre ellos. Se describe a este cinturón como hecho de cuero, con las placas decorativas de metal y la hebilla que tenía además una serie de correas de cuero que pendían de él cubiertas de discos de metal que formaban una especie de delantal que servía para atar las prendas y mantener otros elementos en su lugar.
La coraza es la primera parte que se describe después de este cinto o cinturón, que era el primer elemento de la armadura. En Isaías 59:17 se describe al Señor Jehová, que observa la situación de Judá, al parecer desesperada, y se ofrece a sí mismo como salvador e intercesor. No había ningún ser humano que proporcionara alivio, y Dios debía intervenir, y se lo describe como un guerrero que se pone su armadura. Dice así: pues de justicia se vistió como de una coraza. Aquí la inspiración divina nos da una lección profundísima referente al gran conflicto entre el bien y el mal, en el cual no solo estaba implicado el reino de Judá, sino toda la humanidad. Su completa impotencia de Judá ante sus enemigos aparece aquí como un ejemplo de la ineficacia de toda la raza humana en su lucha contra el pecado y las fuerzas del mal. Sin la intervención humana, el hombre no tiene esperanza de salvación. La coraza que usaban los soldados romanos en la época de Pablo estaba confeccionada de cota de malla, que eran pequeños anillos de hierro entrelazados o pequeñas escamas de bronce o hierro superpuestas, o bandas de hierro superpuestas unidas entre sí. Era un auténtico chaleco antibalas que protegía los órganos vitales del soldado de golpes y estocadas del cuerpo. Representa la justicia de Cristo que cubre al Hijo de Dios, y también se la ha relacionado con la lealtad personal del cristiano a los principios divinos. La tercera parte de la armadura son las sandalias, o mejor dicho, el calzado de los soldados romanos. Se protegían las piernas con grebas, que era una especie de canilleras, y calzaban sandalias muy resistentes con una suela de varias capas con clavos rugosos que ayudaban al soldado a mantener su posición y estar firmes en cualquier terreno, por escarpado que fuese. Se relaciona este calzado con el Evangelio de la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Dice Isaías 52:7. Se sugiere así la acción de proclamar el Evangelio de la paz. Además, también el calzado del soldado simboliza la firmeza y la paz de su corazón en medio de los conflictos espirituales, y se mantiene así por el conocimiento del Cristo encarnado, crucificado, resucitado y glorificado en los lugares celestiales. El cuarto elemento de la armadura es el escudo. El escudo romano era grande, más largo que ancho, hecho de madera y cubierto de cuero. Sus medidas aproximadas eran 1,20 m de largo y 60 centímetros de ancho, suficiente para cubrir el cuerpo del soldado. Representa la fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Puede ser activa como el escudo que se interpone para interceptar los dardos encendidos del maligno, o pasiva, pues confía en la liberación que viene de Dios. La fe restaura la confianza y nos capacita para continuar en la batalla. Los dardos de fuego representan apropiadamente la fiereza de las tentaciones del enemigo, como el temor, el desánimo, la impaciencia,
los pensamientos impuros, la envidia, el enojo, etc. Solo la fe como un escudo los detiene, los apaga y hace que caigan inofensivos al suelo. El quinto elemento de la armadura es el yelmo. La cabeza, sede de la inteligencia y de la voluntad, es una parte sumamente vital que necesita protección especial. Es llamado el yelmo de la salvación en Efesios 6:17 o la esperanza de salvación en 1 de Tesalonicenses 5:8 y simboliza la salvación presente que experimentan los creyentes en solidaridad con el Cristo resucitado, ascendido y exaltado. Ponerse el yelmo de la salvación significa rechazar el temor a los poderes espirituales y confiar en el poder supremo de Cristo. El sexto elemento es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las otras partes de la armadura son solo defensivas, mientras que la espada del Espíritu es tanto defensiva como ofensiva. El cristiano puede abrirse paso con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, a través de todas las vicisitudes de la vida. Es la espada de dos filos, el arma principal en la batalla contra el mal, que como dice Hebreos 4:12, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es capaz de juzgar o discriminar los pensamientos, los motivos y los sentimientos, y discierne entre buenos y malos pensamientos, entre motivos correctos e incorrectos. El tercer punto que vamos a tratar es la oración del campo de batalla. La oración no es un arma más, sino es el espíritu, la manera en la cual hay que llevar la armadura completa y librar la batalla. La oración debe ser para los cristianos un estado mental continuo, una actitud permanente de comunión con Dios. Oración y súplica, o más bien oración y ruego con acción de gracias, o sea, la gratitud y la intercesión son dos elementos importantísimos en la oración eficaz. En el espíritu, aun cuando tengamos las mejores intenciones, nuestras oraciones revelan a menudo nuestro limitado entendimiento, nuestros prejuicios ocultos y nuestra completa ignorancia acerca de qué es mejor para nosotros. Por esto se pide la intervención del Espíritu para examinar las intenciones de cada oración y la presenta a Dios en tal forma que Él la pueda contestar. Perseverancia, no para cambiar la voluntad de Dios por nuestra tenaz insistencia, como el niño que a fuerza de persistentes ruegos logra lo que desea de un padre no dispuesto a ceder. La perseverancia, sin embargo, revela el estado mental del suplicante, que da a Dios la oportunidad de hacer cosas que de otra manera no podría hacer sin peligro para el que ora. Se debe orar por todos los santos, es decir, por todos los hermanos que quizá están sufriendo persecuciones u otras aflicciones. Y Pablo agrega por mí, y esta humilde referencia a su propia necesidad revela su humildad y su confianza de ser entendido y sostenido por otros. Deseaba tener intrepidez al predicar para que su mensaje no fuera ridiculizado y odiado
para algunos. Embajador en cadenas. Un embajador era una persona llena de dignidad y experiencia, por lo tanto, investida de autoridad. Los embajadores de Cristo son los que se han unido a Él y a su causa. Se distinguen por su fidelidad, su celo, su comprensión personal de las grandes verdades del Evangelio, que conocen por experiencia, y por su diligencia en estudiar, en orar, en ganar almas y en la edificación de la iglesia. No hay mayor dignidad ni mayor honra que ser embajador de Cristo y del reino de los cielos. Pero Pablo dice que él es un embajador en cadenas, y esto alude a la costumbre de encadenar a un preso por su muñeca derecha con la muñeca izquierda de un soldado. O sea, esta situación de encarcelamiento imponía restricciones a Pablo con respecto a su predicación del Evangelio. Pero, sin embargo, a pesar de esta situación limitante, fue este estado lo que más influyó en las iglesias para orar por él y en las personas no creyentes que podían oír su testimonio, que se hacía de esa manera más poderoso. Como conclusión, tenemos una cita de Elena de White que dice lo siguiente: un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas, sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, serían una colección de átomos independientes. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlos por sí solos. Si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito y de consagrarse a un gran objetivo, notará que sus esfuerzos son inútiles, que ha desperdiciado su tiempo y sus capacidades. La unión hace la fuerza. Incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía con un gran propósito y bajo una sola autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento.